Es un privilegio venir a la iglesia y estar en estas condiciones, así que estoy súper agradecido a Dios por su bondad, por habernos permitido tener este aire fresco. Qué bueno. Déjame decirte que la predicación de hoy es la continuación de la predicación del domingo pasado que estuvimos aquí en la iglesia. Si te la perdiste, que sepas que está disponible en YouTube. Si no nos sigues, síguenos. Suscríbete a nuestro canal, dale a la campanita para no perderte nada, eso es lo que dicen, ¿no?, en los vídeos. Activa las notificaciones y todo eso que dicen. Que sepáis que está la predicación colgada. Si alguien no está en los grupos de WhatsApp de la iglesia, háblanos, solicítanos, lo enviamos ahí cada vez que grabamos una predicación, ¿vale? Y estaría bien que si te la perdiste, que la escucharas, de verdad lo aconsejo. ¿Por qué? Porque lo que hablamos el domingo anterior fue una introducción para entrar mejor, bien, en el capítulo que nos toca hoy y ser muy concretos, muy prácticos, ¿vale? Dejarme resumir, Alex me va a ayudar con los versículos, la predicación del domingo anterior en unos versículos. Versículo 17 decía: en cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó, en el cual Dios lo ha, no lo tenéis todavía aquí en la pantalla, llamado. Abrir vuestras Biblias, por favor. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 17. 1 Corintios 7, 17. Este es el 6, creo. Vale, sí. Ponme la NVI, que estoy leyendo la NVI para que todos leamos en la pantalla lo mismo. Importante. Vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y en el cual Dios lo ha llamado. ¿Vale? Versículo 19. Para nada cuenta estar o no circuncidado. Lo que importa es cumplir los mandatos. ¿Lo estáis leyendo conmigo o no? Es el resumen, ¿vale? Versículo 23. Vosotros fuisteis comprados por un precio. No os volváis esclavos de nadie. Versículo 32. Yo preferiría, dice Pablo, que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas de él y de cómo agradarlo. Pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos, pone el 34. 35, seguimos. Os digo esto por vuestro propio bien, no para poneros restricciones, sino para que viváis con honestidad, decoro y plenamente dedicados al Señor. Estos versículos resumen la enseñanza del domingo anterior. ¿Para qué nos ha llamado el Señor? ¿Para qué nos ha comprado el Señor? Decíamos, para cumplir sus mandamientos, para vivir para Él, ¿vale? Y el cristiano tiene que tener un orden de prioridades claro. Debe preocuparse, lo primero de todo, por las cosas de su Señor. Hemos sido comprados, le pertenecemos a Él y nuestra preocupación tiene que ser las preocupaciones de Dios. Os decía, primero, soy cristiano. Luego, soy un casado, soy un soltero, soy un viudo, una viuda, soy un divorciado, estoy de novio, pero primero que soy cristiano. Antes que español, antes que latino, antes que gitano, ¿qué soy? Cristiano. Todas mis costumbres tienen que estar rendidas a Cristo. Todas mis tradiciones, toda mi manera de hacer tiene que estar rendido a Él. Tengo que cambiar mi manera de pensar. Metanoia, conversión, cambio de mente. Todo tiene que estar rendido a Cristo. Lo que antes vivía en la carne, lo que antes lo hacía a mi manera, ahora vivo en la persona de Jesús. Él vive en mí y Él cambia mi manera de actuar. Mi primera preocupación como cristiano, ¿qué es? Agradar a Dios. Agradar a Dios. Lo hemos leído en los versículos de antes. La primera preocupación del cristiano convertido, seguidor de Jesús, ya no es vivir conforme vivía en el pasado, sino mi preocupación es agradar a Dios. Quiero que Dios esté contento con mi vida. Quiero que Dios mire mi manera de vivir y diga, muy bien. Te equivocas, te caes, pero lo intentas. Muy bien.
sigue así. Cuando te caigas, yo te levanto, sigue así. Yo quiero que Dios me mire y diga eso. Cuando esté en el cielo, lo has intentado, lo has hecho muy bien. Igual que lo digo a mis hijos, muy bien, sigue así, sigue así. El texto de hoy, 1 Corintios 7, es un texto pero que muy práctico, muy real, muy sencillo. No hay cómo entrarse en camisa de 11 varas, complicarse demasiado. Las cosas son muy claras en este texto. Pero para poder entenderlo, no para entenderlo, para poder vivirlo, para poder ponerlo en práctica, tengo que hablar a gente cristiana. ¿Alguien me entiende? Este texto, para que cobre vida en tu vida, tú tienes que haber creído en Jesús. Él tiene que ser tu Señor para que tú quieras agradar a Dios y todo lo que veamos aquí lo quieras poner en práctica. Porque si Jesús no es tu Señor, no vas a querer vivir lo que te voy a decir ahora. Por eso, la predicación de antes era súper importante. Es lo primero, hay que tenerlo claro. Y si me permites, déjame darte un consejo. Si eres capaz de tomar notas en tu móvil sin distraerte con el WhatsApp, con las notificaciones, o tienes papel y boli, toma nota. Y si no lo haces hoy, vuelve a escuchar la predicación, ¿vale? ¿Para qué? Para al llegar a casa, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, puedas discutir y conversar sobre la predicación de hoy, sobre lo que hoy el Señor nos va a hablar en su palabra. Así que si tienes papel, boli, toma nota, ¿vale? Y vamos a ello. Ya llevo 6 minutos, estoy contando el tiempo para no hacerme muy largo. Ayer tuvimos una boda y empecé la boda diciendo, el matrimonio para Dios es súper importante. Es tan importante que la Biblia empieza con una boda y termina con una boda. ¿Lo habéis pensado? Es tan importante para Dios que la historia de la Biblia empieza con una boda, Adán y Eva, y termina con una boda, Jesús y su iglesia. Desde el principio hasta el fin. Y es tan importante para Jesús que el primer milagro de Jesús fue en una... Porque la boda se iba al traste. Faltaba vino, faltaba el gozo, faltaba la alegría. Pero a Jesús le interesa salvar los matrimonios. A Jesús le interesa salvar las bodas. Y otra cosa que quería deciros, que es súper importante, es que el matrimonio es la única institución, es el único mandato de Dios, la única orden que el Señor estableció antes de la caída del ser humano. Antes de Génesis capítulo 3, solo vas a encontrar esa institución que perdura durante toda la eternidad, el matrimonio. Así que el matrimonio no es una maldición como algunos pensarán. La que me tocó, la que me ha tocado. El matrimonio no es una maldición, el matrimonio es una bendición. Fue diseñado por Dios antes de la caída para que fuera de bendición, para que fuera de multiplicación, para que fuera para añadir a nuestras vidas. Así que no os creáis la mentira del siglo de hoy, que el matrimonio es una desgracia, no lo es. El matrimonio es una bendición de Dios. Lo diseñó Dios. Es bueno que el hombre no esté solo. Es bueno que la mujer no esté sola. ¿Amén a eso? Muy bien. Así que vamos a hablar primero de matrimonio. Vamos a tocar 6 puntos, ¿vale? Para hablar de matrimonio. Alfonso, ¿estás conmigo? Necesito tu hermosa voz para leer los 12 primeros versículos. ¿Me ayudas? 7. ¿Quieres micro? 12 primeros versículos, Alfonso. Del 1 al 12. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El mundo culpa a la mujer, el marido culpa a la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que para que os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas os digo, por vía de concesión, no por mandamiento. Pedro, sigue. Vale, seguimos. Estamos en el versículo 7. En realidad preferiría que todos fuerais como yo,
No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno, aquel otro. A los solteros y a las viudas les digo, sería mejor que se quedaran como yo, pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. A los casados les doy la siguiente orden, no yo, sino el Señor. ¿Qué Señor? El Señor Jesucristo, porque habló sobre este tema, que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar, de lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. Versículo 12, a los demás, digo yo, no es un mandamiento del Señor. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente vivir con él, que no se divorcie de ella. Hasta aquí. Vamos a sacar 6 temas muy prácticos de estos versículos sobre el matrimonio y luego entraremos en los demás casos, ¿vale? Punto número 1. El matrimonio es la herramienta que Dios tiene en la tierra para luchar contra la inmoralidad sexual. Ya hemos hablado sobre esto, la porneia, todo lo que es el sexo fuera del marco del matrimonio donde Dios lo diseñó. El matrimonio es lo que Dios usa para luchar contra la inmoralidad sexual. La distorsión sobre el sexo que hay en nuestra sociedad se cura, se arregla ¿con qué? Con el matrimonio. El matrimonio es lo que previene los pecados sexuales. ¿Alguien entiende eso? Es profundo, es difícil de entender, pero funciona así. El sexo fue diseñado por Dios para el matrimonio. El matrimonio es lo que Dios usa para combatir y el placer sexual debe vivirse dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio. Hay gente que busca placer fuera del matrimonio pensando que no puede encontrarlo dentro. Eso no es así. Se puede disfrutar del placer sexual dentro del matrimonio, no hace falta ir a buscarlo fuera. Así es como Dios lo diseñó. ¿Alguien entiende esto? Pues vamos al segundo punto. La pertenencia o la entrega mutua. Dice el texto, cada esposo debe tener su propia esposa. Cada esposa debe tener su propio esposo. El cuerpo de él le pertenece a ella. El cuerpo de ella le pertenece. Te revienta la cabeza cuando oyes eso. En los siglos de hoy, mi cuerpo, mis reglas. Yo mando en mi cuerpo. Solo sí es sí. Solo no es no. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que si te has casado, tú le perteneces a él y ella le pertenece a él. Él a ella. Y no es dominación. No es dominación. No es el que es más fuerte somete al otro. Es una entrega. Yo me entrego, igual que Jesús se entregó por la iglesia. Yo me entrego a mi pareja. Le pertenezco a ella. Ella me pertenece a mí porque ella ha decidido entregarse, no porque yo le obligo que se entregue. Es una entrega, no es egoísmo. No es que su cuerpo me pertenece para cuando yo quiera hacer lo que yo quiera con ella. Me pertenece, no es egoísmo. Es cuidado. Si su cuerpo me pertenece, yo tengo la responsabilidad de cuidar su cuerpo. Eso implica atender sus deseos sexuales. ¿Estamos hablando a gente que entiende lo que estoy diciendo? ¿Estáis conmigo? Eso es, ojos abiertos aquí. Bastante atención. Cuidar al otro no es egoísmo. Significa entender los momentos de cada persona. Entender que en algún momento uno querrá y el otro a lo mejor no querrá. Uno lo necesitará y a lo mejor el otro no lo necesita en ese momento. Es entender que el sexo es una manera de cuidar a la otra persona. El encuentro íntimo, el encuentro sexual es una manera de dar cuidado, cariño, atención, de suplir una necesidad de la otra persona, no solo la tuya. La responsabilidad no es contigo mismo, es con la otra persona a la que le debes. Implica impedir, eso es súper interesante, súper clave, implica impedir que tu cónyuge caiga en pecado. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? El sexo te ayuda a impedir que tu esposo o tu esposa caiga en la tentación
de la inmoralidad sexual. Tengo una frase aquí que quiero decírosla, que dice así el predicador que escuchaba: el matrimonio trata de lo que uno está dispuesto a perder con tal de ganar al otro. El matrimonio trata de lo que uno está dispuesto a perder, a sacrificarse, para ganar al otro, para cuidar al otro, para amar al otro. Punto número 3. Dentro del matrimonio, el sexo debe ser algo frecuente, habitual, normal. Pablo habla en el versículo 3 del deber conyugal, de la obligación que tenemos como esposos y esposas, como marido y mujer. Tenemos una orden, una obligación conyugal, de mantener viva la llama de la pasión, de cuidarnos, de mantener frecuentemente los encuentros íntimos, que forme parte. Estamos hablando a gente creyente, donde en las iglesias ha sido tabú hablar de sexo. Queridos, en la Biblia no es tabú, se repite muchas veces, y en esta iglesia quiero que deje de serlo. El matrimonio, Dios lo diseñó para que el hombre y la mujer tuvieran intimidad, para que tuvieran sexo dentro del matrimonio, en ese marco. Y me lo estoy guardando para el final, pero quiero decirlo ya. Hay un predicador que dice, y me encanta cómo lo dice, en base a estos versículos, dice: a Dios no le gusta que tengas sexo sin estar casado. Escúchame bien. A Dios no le gusta que tengas sexo sin estar casado. Pero a Dios le molesta mucho que si estás casado no tengas sexo. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? A Dios le molesta mucho que tengas sexo sin estar casado, pero Dios se enfada muchísimo si te has casado y no tienes sexo. Porque Él lo diseñó para eso. Disfrútalo, úsalo. Cuida a tu mujer, cuida a tu esposo. Dios lo diseñó para eso. Y Dios pide, ordena, da una orden, una obligación conyugal, un deber conyugal, de que el sexo sea frecuente. Mucho más de lo que solemos a veces tener, o de lo que nos gustaría tener. Dice Pablo que hay una excepción, y es que podemos como pareja tomar un tiempo para luchar otra batalla, para orar juntos. Y sí que es verdad que podéis orar juntos para buscar más a Dios y ser más espiritual y más elevado, pero este tipo de oración creo que apunta más a una batalla, a una lucha. ¿Alguien ha fallecido? ¿Hemos perdido un trabajo? ¿Ha habido un accidente? ¿Hay que afrontar una enfermedad? Esas son las luchas que los matrimonios les hace daño, les puede destruir. Y Pablo dice: vale, ¿queréis dejar de juntaros por un tiempo para orar? Fantástico. Pero da un consejo. ¿Cuál es? De mutuo acuerdo, sin duda. Por un corto periodo de tiempo. Cuanto antes volver a tener relaciones. ¿Por qué? Para no caer en la tentación. El sexo es lo que Dios ha dado a los matrimonios para luchar contra la inmoralidad sexual, para luchar contra las tentaciones de Satanás en cuanto a lo sexual. A Dios no le gusta que tengas sexo fuera del matrimonio, pero Dios se molesta mucho que si estás casado no tengas sexo. Así que aquí está la palabra de Dios, ahí lo dejo, ¿vale? Punto 4. El matrimonio es un don, es un regalo. Un don es un regalo de parte de Dios. Es un regalo para disfrutar el uno del otro, para complacerse el uno al otro, para cuidar el uno del otro. Y cuando te dan un regalo, a mí me han regalado una air fryer, muy chula. Si la quieres usar bien, ese regalo, ¿qué tienes que hacer? ¿Consultar el manual? Pues para usar bien el matrimonio, que es un don, es un regalo de Dios, tienes que usar el manual de instrucciones. Cómo Dios ha dicho que vivas tu matrimonio. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Es un regalo. Ahora sí, quiero hacer una pequeña pausa publicitaria. Alex, si tiene el vídeo, ponme el vídeo, por favor. Lo siento, te he pillado muy desprevenido, ¿no? Está puesto en el navegador. El vídeo del anuncio. Arranca solo con la música si quieres y luego ponemos el vídeo. ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Azúcar!
azúcar no. Disfruta todo el sabor de la fruta sin azúcar añadido. Ahí, otra vez. Es cortito. Sube el volumen. Sabor. Sabor. Azúcar. No. Azúcar no. Disfruta todo el sabor de la fruta sin azúcar añadido. Disfruta de Hoover. Azúcar no. ¿Alguien se acuerda de este anuncio? ¿Sí? Los anuncios son una herramienta maravillosa. Se quedan grabados en nuestra mente, los recordamos y dentro de 20, 25, 30 años alguien dice ¡azúcar! Y te viene a la mente ¡no! ¡Azúcar no! ¿No os acordáis? ¿En serio? ¿Sí? A ver. ¡Azúcar! Queda grabado en la mente. No te puedes olvidar. Tienen unas herramientas maravillosas para que tú te acuerdes de las cosas. Quiero usar este anuncio para que se quede grabado algo en tu mente. Porque Pablo dice a los hombres y a las mujeres: ordeno a los hombres y a las mujeres que no se separen de sus maridos y de sus esposas. No está permitido la puerta del divorcio. Así que cada vez que yo te diga ¡divorcio!, tú dices ¡no! A ver si funciona. A ver si funciona, ¿vale? Lo digo con sangre latina. ¡Divorcio! A ver si te acuerdas de esto ahora, ¿vale? Cada vez que escuches la palabra divorcio, que te venga esto. ¡No! Divorcio no. No es lo que Dios ha diseñado. No es lo que Dios quiere. Si quieres profundizar más en el tema, léete Mateo capítulo 19. Ahí Jesús habla sobre el divorcio. Y el divorcio es una puerta cerrada dentro del matrimonio. Bueno, es que no debería ni siquiera ser una puerta. Debería ser una pared. No es una opción dentro del matrimonio. ¿Cuál es la alternativa del cristiano? ¿Cuál es la alternativa del cristiano, del matrimonio cristiano? La reconciliación. La reconciliación. A los casados les doy la siguiente orden. Está hablando a personas creyentes de la iglesia de Corintios. Estoy en el versículo 10 de 1 Corintios 7. No yo, dice Pablo, sino el Señor Jesús, que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, dice la Biblia, que se reconcilie con su esposo. La alternativa de Dios al divorcio, no. ¿Divorcio? No. Es la reconciliación. Dios quiere restaurar lo que está roto. Jesús viene a este mundo a restaurar lo que está roto, a buscar lo que se ha perdido, a traer esperanza para lo que no hay esperanza. La predicación anterior habla mucho de esto. Escúchala. Hay muchas ideologías que se nos han metido en la cabeza y las estamos metiendo en la iglesia. Y dentro de la iglesia, no. Divorcio no. No debe ser parte del plan de un matrimonio. No debe ser una opción de salida, de escape. La única excepción que puso Jesús para el divorcio es el adulterio. El adulterio es el quebrantamiento, la rotura del pacto del matrimonio. Si una persona rompe el pacto del matrimonio, hay dos casados, aquí hombre y mujer, uno de ellos rompe el pacto acostándose con otra persona, uniéndose a otra persona, ese pacto, ese vínculo se ha roto. Dice Jesús, en este caso, el otro queda libre para volver a casarse. Pero ese es el único caso que Jesús permite que pueda dar paso al divorcio legal. Si no, dice Pablo, que se separen. Que se separen el tiempo necesario para buscar la reconciliación. Muy bien, lo habéis aprendido. No, divorcio no. ¿Sí? Punto número 6, y vamos a terminar el tema del matrimonio. Las prioridades del matrimonio cristiano. Y ahora voy a saltar unos versículos para leer con vosotros del 29 al 35. Versículos 29 al 35 del mismo capítulo.
Lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. De aquí en adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que se alegran como si no se alegraran. Los que compran algo como si no lo poseyeran. Los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no lo disfrutaran de ellas. Porque este mundo en su forma actual está por desaparecer. Yo preferiría que estuvierais libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. Pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor. Se afana por consagrarse al Señor, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Os digo esto por vuestro propio bien, no para poneros restricciones, sino para que viváis con decoro y plenamente dedicados al Señor. Hasta aquí. ¿Cuáles son las prioridades del matrimonio cristiano? ¿Cuál es la prioridad del cristiano? Agradar a Dios. ¿Cuál debe ser la prioridad del matrimonio cristiano? Es así de sencillo. Así de fácil, así de práctico. Más práctico que esto, os estoy dando todos los secretos del matrimonio perfecto. ¿Cuál es la prioridad del matrimonio cristiano? Agradar a Dios. Pero dice Pablo, cuidado, en ese caso el soltero tiene ventaja. Porque los intereses del hombre casado y de la mujer casada, ¿que están qué? Están divididos. Están divididos. El que está casado tiene al Señor y a la señora. Tiene dos amores. Un amo y una ama. No. ¿Qué quiero decir con esto? La preocupación del hombre y la mujer casada, primeramente debe ser agradar a su Señor, pero tiene a Dios, a Jesús, a su Señor, pero tenemos una responsabilidad con nuestra pareja, con nuestra familia. Nuestros intereses, en muchos casos, van a estar divididos. Así que, tenerlo en cuenta. No es correcto, déjame aclarar unas cosas. No es correcto que un casado desatienda a su familia para atender las cosas de la iglesia. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿Alguien ha visto algún caso de algún pastor, de algún obrero, de alguna persona que por estar tan ocupado con las cosas del Señor desatiende su viña, desatiende su casa y las cosas se complican en casa? El casado tiene doble responsabilidad. Sus intereses están divididos. Como matrimonio, lo ideal es que ambos quieran agradar a Dios, pero tanto el hombre como la mujer tienen que preocuparse de su familia. ¿Se entiende eso? Muchas mujeres de pastor se han sentido desatendidas, abandonadas por el ministerio de sus maridos. Y para sus casos es lo mismo. Un pastor casado, sus intereses están divididos. Tiene que agradar al Señor, pero tiene que cuidar de su esposa. Es lo que ha solido pasar siempre. Pero la esposa también debe ocuparse de las cosas del Señor. Y aquí es lo que a veces no se dice. La esposa del pastor, en un matrimonio cristiano, los dos tienen que estar preocupados por las cosas del Señor, no solo el marido, sino ella también. Y con ese corazón y con esa actitud, ella va a entender que él muchas veces va a tener que atender cosas y va a tener que dedicar tiempo a cosas, pero ella lo va a entender. ¿Por qué? Porque su interés es que su matrimonio agrade a Dios. Y ciertas cosas la va a aceptar. Pero el esposo, pero el marido, el pastor, el misionero, ponle el ministerio que quieras, no debe nunca olvidar que tiene una responsabilidad con su esposa, un deber conyugal. Porque si en casa falta el sexo, el vecino de al lado a lo mejor lo tiene. O el amigo de la red social con el que te escribes. Y puedes abrir una puerta a que el enemigo venga a tentar a tu esposa o a tu marido. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Es práctico, ¿eh? Entonces, ¿cómo se vive el ministerio en un matrimonio cristiano? Déjame leerte el ejemplo de los apóstoles. 1 Corintios capítulo 9, versículo 5. Decía Pablo:
¿No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente, como hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor, y Pedro y Cefas? ¿Cómo se vivía el ministerio en matrimonio en aquella época? ¿Quién viajaba? ¿Solo el pastor? Iban juntos. Iban juntos al ministerio. Eso es lo mejor, eso es lo ideal, eso es lo sano. Pero si en casos en los que el pastor tiene que atender ciertas cosas donde la mujer no puede estar, ambos tienen que buscar agradar a Dios, pero ambos tienen que cuidarse el uno al otro. Es su responsabilidad. Cerramos tema de matrimonio, muy práctico. Llevamos 30 minutos, voy rápido, ¿vale? Vamos al caso del matrimonio mixto. ¿Qué es el matrimonio mixto? ¿Un mulato y una blanquita? No. El matrimonio mixto es una pareja que no eran creyentes, pero que uno se convierte. Entonces pasa a ser una pareja de un creyente con un inconverso. Y eso es un matrimonio mixto. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces aplica el mismo principio que hemos aprendido antes. ¿Divorcio? ¿Por qué? Porque los corintios, cuando en la pareja uno se convertía al Señor y otro seguía incrédulo, ¿cuál era la vía? ¿Qué pensaban ellos que era lo ideal? Separarse, divorciarse. Y Pablo dice, tiene que regular sobre esto. Jesús no había dicho nada sobre esto, por eso Pablo dice, lo digo yo. Jesús no dijo nada sobre esto. ¿Divorcio? No. Divorcio no. No es la manera. No es lo que Dios quiere para la persona, el creyente que convive con el inconverso. Versículos 12 y 16, ¿los leemos? 12 y 16. A los demás digo yo, no es un mandamiento del Señor, lo aclara. Si algún hermano, ¿qué significa hermano? Un creyente. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie, pone en mi versión, que no se separe de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no, es la misma palabra. Porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidáis. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación, libre. Dios ha llamado a vivir en paz. ¿Cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu esposo? ¿Cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? Vale, para los matrimonios mixtos, 3 puntos claves muy concretos. Estoy en el texto, no me he ido del texto. Punto número 1. El cristiano nunca debe tomar la iniciativa del divorcio. Lo dice claro. No lo digo yo, lo dice Pablo, lo dice el Señor. Estoy usando aquí el recurso de Pablo, ¿vale? Incluso cuando haya cierta incompatibilidad de estilos de vida, Dios dice lo siguiente: el creyente no se separe de su pareja, de su esposo o de su esposa. Punto número 2. Si el cónyuge no creyente no puede soportar tus nuevas conductas, tu nueva manera de vivir, hay cierta guerra, cierto conflicto en casa, y él decide o ella decide no continuar contigo, ¿qué dice Pablo? Deja que se vaya. En este caso, el creyente queda libre de su obligación. Pero si no, tiene una obligación, ¿cuál es? Estar con su esposo, cuidar a su esposa. Dios quiere que vivamos en paz. Y es muy complicado a veces vivir en paz en una casa donde hay luz y tinieblas, donde hay diferentes puntos de vista. Mientras se pueda sostener eso, el cristiano está llamado, obligado a sostener eso. Pero cuando el no creyente decide abandonar, el creyente queda libre, sin obligación. Último punto, el que puede traer un poco de confusión. Dice el texto que ese hogar está santificado. ¿Significa que todos se salvan y van al cielo? No. Eso es importante. Que tú seas creyente y el resto de tu casa no lo sea, significa que tú eres luz dentro de esa casa. Que esa casa recibe bendición por tu vida allí.
que tus hijos pueden escuchar de la palabra, tienen la posibilidad, el privilegio de algún día seguir al Señor Jesús, de ir por sus caminos. Pero, ¿cómo sabes tú si vas a salvar a tu casa? Es muy claro el texto. No habla de salvación. Cuando habla de santificación, habla de otra cosa. No es salvación. ¿Se entiende eso? Matrimonios mixtos. ¿Cerramos el tema? Vale, ahora sí, vamos al punto de los cristianos no casados. ¿Cuántos cristianos no casados hay aquí ahora mismo? Levanta tu mano sin vergüenza. No que seas un sinvergüenza, pero sin... No he dicho levanta tu mano sin vergüenza. No, he dicho levanta tu mano sin vergüenza. Ah, sí, muy bien, no pasa nada. Muy bien. Aquí faltan los jovencitos, pero ya les diremos que escuchen la predicación, ¿vale? Porque esto también para ellos. Vamos a hablar de los casos ahora que no están regulados dentro del matrimonio mixto. Los que no están casados. ¿Y aquí entran? Solteros, novios o novias, los que están a punto de desposarse, viudos y divorciados, ¿vale? 4 casos que entran aquí. Solteros, novios, viudos y divorciados. Voy a leer el resto de versículos del texto que no he leído antes. Y lo leo saltando algunos y tal. Estate atento, ¿vale? Porque si quieres seguirme a la lectura vas a tener que estar muy atento. Versículo 25. En cuanto a las personas solteras, no tengo ningún mandato del Señor, pero doy mi opinión como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza. Pienso que a causa de la crisis actual es bueno que cada persona se quede como está. ¿Estás casado? No procures divorciarte. ¿Estás soltero? No busques esposa. Pero si te casas, ¿qué dice? No pecas. Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Si estáis siguiendo la Reina Valera, veréis que el texto es bastante diferente. Hay una dificultad de traducción acerca de la joven soltera, acerca de la persona que algunos traducen como padre, como hija, ¿vale? Pero estoy leyendo la NVI, lo tenéis aquí en pantalla, podéis seguirme. Versículo 28, termino. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos, dice Pablo, y yo quiero evitárselo. Salto al versículo 7. En realidad, preferiría que todos fuerais como yo, dice Pablo. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio... ¿Estáis conmigo? Versículo 7. Su propio don. Este posee uno, aquel posee otro. Versículo 8. A los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. Pero si no pueden dominarse... Versículo 9. Pero si no pueden dominarse, que se casen. Porque es preferible casarse que quemarse en pasión. Salto ahora, estáis flipando. Versículo 36. Venga, vamos al final del capítulo. Si alguno piensa que no está tratando a su prometida como es debido y ella ha llegado a su madurez, por lo cual él se siente obligado a casarse, que lo haga. Con eso no peca, que se casen. Pero que se mantiene firme en su propósito y no está dominado por sus impulsos sexuales, ¿entiende? Sino que domina su propia voluntad y ha resuelto no casarse con su prometida, también hace bien. De modo que el que se casa con su prometida hace bien, pero el que no se casa hace mejor. 39. La mujer está ligada a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. ¿Me seguís, no? 40. En mi opinión, ella será más feliz si no se casa. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Vale, voy a tratar 5 puntos acerca de estos casos civiles, ¿vale? De estado civil de las personas no casadas. Punto número 1, ya lo he dicho antes, pero debo repetirlo. El sexo es para... Otra vez. El sexo es para el matrimonio. Los que están sin casarse, es lo que dice la Biblia. Y por eso hago mucho énfasis en escuchar la predicación anterior, porque habla de eso. Los que somos cristianos rendimos nuestra manera de pensar, nuestras creencias a lo que dice la Biblia. Y eso es lo que dice la Biblia. El sexo es para el matrimonio. Dice Pablo, si uno no puede dominarse, ¿qué tiene que hacer? Cásate. Es mejor casarse que quemarse en pasión. Es práctico, es llano, es simple el texto, no hay cómo darle vueltas, es sencillo. El sexo es para el matrimonio. Si no puedes dominar tu impulso sexual, porque es mejor casarse, muy bien, lo habéis entendido. Punto número 2. Estar soltero es un don de Dios. Estar soltero es un regalo de Dios también. Está ahí en el versículo 7, lo dice.
Versículo 7 del capítulo 7. En realidad prefería que todos fueras como yo. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno, aquel posee otro. El estar soltero es un don, es un regalo de parte de Dios. Disfruta, si estás soltero, disfruta haciendo lo que un casado no puede hacer. No seas tonto, aprovecha. Si estás soltero, disfruta y haz lo que el casado no puede hacer. Hay cosas que tú puedes hacer soltero que los casados no podemos. No es sexo, es al revés, eso no funciona así, ¿eh? Los casados tenemos que tener sexo, los solteros no. Pero hay cosas que los solteros pueden hacer que los casados no podemos. Dormir tarde, ir a jugar a fútbol, salir con los amigos, viajar. Hay cosas que los solteros pueden hacer que los casados no podemos. Porque tenemos los intereses divididos. Tenemos que agradar al Señor y a la señora. Así que si eres soltero, disfruta. Es un regalo que Dios te ha dado. No tienes que dar explicaciones a nadie, no tienes que pelearte con nadie, tío. O sea, piénsatelo bien. Estás perdiendo la oportunidad de tu vida. Vale, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es ese regalo? Hasta que compruebes o intuyas si tienes el don de parte de Dios para seguir soltero o tus impulsos te dominan. Ese es el momento en el que tienes que decir, vale, yo aquí no puedo. ¿Qué tienes que hacer? Cásate. Es mejor casarse que embarrarla, que liarla, que dejar un hijo sin padre, un hijo sin madre. Es mejor casarse. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? ¿Es claro o no es claro? ¿Hasta cuándo? Hasta que compruebes si Dios te ha dado el don de la continencia, del celibato, ¿se entiende? Continencia, de guardarse, de que tus impulsos sexuales no dominan tu vida. Si tú crees que puedes vivir así para Dios y agradar a Dios con toda tu vida sin tener que dar explicaciones a nadie, gloria a Dios, tío. Te enviamos de misiones, o sea, te necesitan en otros lados. Vamos, a tope, a servir al Señor. Pero si no puedes controlar tus impulsos, cásate. Punto número 3. Casarse no es pecado. Di conmigo, casarse no es pecado. Si te has casado, no has pecado. Relájate, no pasa nada, no está mal, ¿vale? Tal y como leemos el texto parece que lo sea, pero no lo es todo lo contrario. El matrimonio es una bendición, es la única institución antes de la caída. No hay nada antes de eso. Y Dios lo creó cuando el mundo era perfecto y creó el matrimonio. El matrimonio, Dios lo creó cuando todo era perfecto, tío. O sea, tiene que ser bueno. Dios lo creó para que sea bueno. Casarse no es pecado, es un don de Dios, es un regalo. Y ahora me voy a poner en plan peliculero, en plan Spider-Man, ¿vale? Y te voy a decir lo siguiente, atención con esto, ¿eh? Pero todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Habéis escuchado eso? Eso está en las películas de Spider-Man. Casarse no es pecado, pero si te has casado, tú tienes una gran responsabilidad. Tienes un gran poder, pero ese gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eres responsable de lo que le pasa a tu familia, de lo que pasa a tu esposo. Pablo lo dice de otra manera. Los que se casan se meten en un aprieto. La vida será justa, será apretada. Yo prefiero evitárselo. Si eres soltero y tienes el don, no te cases. Haces mejor, dice Pablo. Pero si no puedes contenerte, cásate. Cásate. Es mejor casarse. Es una bendición de Dios, la boda, el casamiento, la unión, antes que vivir una vida desordenada. Punto número 4. Vamos terminando esto. ¿Con quién puedo casarme? Si me tengo que casar, el soltero, ¿con quién puedo casarme? Con un creyente. Con un creyente. Lo dice la Biblia. Eres libre para casarte con quien quieras, con tal de que sea... No, en el Señor, dice la palabra. ¿Vale? Es lo mismo. Con tal de que sea en el Señor. Que sea creyente. ¿Qué significa esto? Que si eres cristiano, que si amas y quieres agradar al Señor, tu Dios, no te vas a juntar, no te vas a buscar a un novio o una novia inconversa.
No digo más. Es claro y transparente. Luego volvéis a tomar las notas o escuchar el vídeo, lo que queráis. ¿Vale? El noviazgo cristiano, último punto, acerca de la soltería, de los que están todavía sin casarse. El noviazgo cristiano es un preacuerdo de boda. Y el que no lo entienda, se lo repito. El noviazgo cristiano es un preacuerdo de boda. Los cristianos no tenemos novias o novios como lo tienen los inconversos. Para probar. Para ver con cuál soy compatible y un abanico de 15 pretendientes y el que me guste más. No funciona así. Si un cristiano empieza a salir con una cristiana, si una cristiana empieza a salir con un cristiano, es porque han hablado sobre matrimonio, sobre hijos, sobre familia, sobre trabajo, sobre si se muere uno o si se muere el otro. Han hablado todo lo que tiene que haber hablado para empezar y meterse en un noviazgo. Porque cuando entras en el noviazgo, tienes que prepararte para el matrimonio. En el matrimonio, azúcar. No, divorcio no. Pues en el noviazgo ya tienes que ir con eso en mente. Porque cuando te metas ahí, no, divorcio no. Ya no es una opción. Ya no hay vuelta atrás. Es como seguir a Jesús. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Susana, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Funciona así. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? El noviazgo cristiano es un preacuerdo de bodas. No empiezas a salir con alguien sin tener claro que te vas a casar con esa persona. Y lo vas a ir poniendo en manos de Dios y Dios te va a mostrar el camino. Y vais a tener que luchar contra vuestros impulsos sexuales porque el sexo es para el matrimonio. Vale, vamos a los consejos prácticos para agradar a Dios. Vamos a hablar de unos casos muy prácticos para terminar esta enseñanza. Todo lo que se ha dicho aquí es muy práctico, muy claro, muy evidente, ¿vale? Pero vamos a unos casos concretos. Si yo estoy con mi pareja y me caso en la iglesia, ¿estoy casado delante de Dios? ¿Bien casado delante de Dios? No. ¿Queda claro? No. Hacer una ceremonia en la iglesia no es casarse correctamente delante de Dios. Dios ha puesto a gobernantes, a personas que rigen las leyes. Y cuando Pablo habla que la mujer casada está sujeta a su marido, lo está mencionando a la ley. Así que un cristiano se casa delante de Dios, delante también de los juzgados. No me vengas con la historia de que no, yo ya me he casado, he celebrado una boda en la iglesia. Si no estás casado, si no tienes un contrato de matrimonio con tu esposo o con tu esposa en los juzgados, un libro de familia, se dice aquí en España, no estás casado. Es así de claro. Si uno se casa solo por el juzgado, ¿está casado delante de Dios? Sí. Dios está ahí presente cuando uno firma y se compromete con la otra persona. Sí. Lo ideal, lo que todo el mundo quisiera, es que no solo lo hicieras delante de los juzgados, sino que lo hicieras también delante de Dios y delante de los testigos, de la iglesia, de tus amigos. Eso es lo ideal. Pero no confundas una cosa con la otra. Hacer una boda, chachifly, súper guay, súper bonita, pero no firmar tu compromiso delante de la ley, no es estar casado. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Muy bien. Siguiente punto. Yo llevo tiempo ya teniendo relaciones sexuales con mi pareja, con mi novia, con mi novio, con la que es mi mujer, y no estamos casados. ¿Qué tengo que hacer? Depende. La primera pregunta es, ¿eres cristiano? ¿Tu interés es agradar a tu Señor? Todo cambia aquí. Porque si no estás interesado en agradar a tu Señor, lo que yo te diga a partir de ahora no te va a importar nada. Si eres cristiano, después de esta predicación, deberías entender que estás en pecado. Deberías confesar tu pecado delante de Dios y preferiblemente hacerlo acompañado del liderazgo de la iglesia. Deberías dejar, y esto es muy duro, de tener relaciones sexuales con tu pareja y deberías seriamente plantearte el casaros. Así de claro, así de llano. Es más complicado en algunos casos que otros, pero para eso tenéis a los pastores.
para acercar a los líderes y preguntar, oye, tengo este caso, tal, mi pareja sí, no es creyente, yo sí, tal. Pero espero que estés entendiendo lo que estamos diciendo hoy. Tercera pregunta, ¿debo bautizarme para casarme? Es una pregunta muy interesante. ¿Debo bautizarme para casarme? ¿Solo se pueden casar los bautizados? Dicho de otra manera. Bueno, depende. Vuelvo otra vez a un depende, ¿vale? Para casarse en el Señor, como dice Pablo, casarse en el Señor, lo ideal, ¿qué es lo ideal? Que los dos estén bautizados, que los dos hayan dado el paso de fe, la expresión pública de que es un hijo de Dios, de que es un seguidor de Jesús. Sería lo ideal. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, espera, voy a volver atrás. Ahora es que me he liado, ¿eh? Lo ideal es que para casarse los dos estén en el Señor, sean bautizados. Pero, no debes usar el bautismo como una excusa para casarte. Eso es lo que quiere decir. No es un trámite como el que va a firmar a los juzgados un papel, ya he cumplido, ahora me puedo casar. Cuidado con eso. Si te bautizas es porque tú tienes un Señor y tu interés es agradar a tu Señor. Y luego viene lo demás. Uno no se bautiza para casarse. ¿Se entiende eso? Vale. Ahora vamos al caso que quería explicar. Pero ¿qué pasa si una persona es un recién convertido? Acabo de convertirme. Estoy con mi pareja. Los dos nos hemos convertido. ¿Qué hacemos? ¿Nos bautizamos primero o nos casamos? ¿Qué hacemos? Depende. Todo tiene un orden, todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo. Y si vuestra intención es agradar a Dios, estoy seguro de que vais a hacer las dos cosas. Y yo digo sinceramente que en este caso me da igual el orden de las dos cosas mientras hagáis las dos cosas. Si la primera oportunidad que tienes delante es casarte, cásate, luego te bautizas. Si la primera oportunidad es que hay bautismo dentro de unos meses, bautízate y luego te casas. Pero si eres un cristiano, las dos cosas van a arder en tu corazón y no vas a poder aguantarte de las ganas de bautizarte y de casarte. ¿Se entiende eso? ¿Responde un poco a las dudas? Para los demás casos, si hay algo que tú no has entendido, si hay algo con lo que no estás de acuerdo, si hay algo que te choca tanto y no puedes llevarte para casa ese sentimiento, si hay casos más complicados que no he mencionado, que incluyen a lo mejor maltrato, abuso, algún tipo de trauma, pide consejo a tu liderazgo, a tus pastores. Habla con ellos, busca ayuda. No te vayas de aquí sin tomar una decisión, sin tener una actitud a lo que la palabra te ha retado. Manel, ¿puedes terminar tú? Bueno, vamos a despedirnos ya. No cabe duda que este capítulo 7, 1 Corintios, tela marinera, ¿no? Como mucha tela que cortar, como solemos decir. Toca muchos puntos y quizás no se pueden a veces retener todo, ¿verdad? Pero la idea principal que nos quiere transmitir este capítulo y siempre la palabra de Dios es que Dios nos ha creado, Él es el que tiene el derecho de decir cómo debemos de vivir y la manera como Dios nos propone para vivir siempre es la mejor, ¿sí? Siempre es la mejor, porque surge de un Dios que ama, un Dios que es sabio, un Dios que es bueno, que es justo, un Dios que dice la verdad. Y es un Dios que busca siempre nuestro bien. Lo ha demostrado a través de Jesucristo, enviándolo para nuestra salvación. Cuando trata Dios el asunto más importante de nuestra vida, que es nuestra condenación eterna, separados de Dios, y ha dado a Jesucristo para reconciliarnos con Él y salvar toda nuestra vida
para toda la eternidad, también para el tiempo presente aquí en la tierra, Dios tiene sus planes y propósitos de cómo quiere que vivamos. Y en esta mañana hemos recibido esta enseñanza respecto al tema de matrimonios, creyentes, matrimonios mixtos, solteros, viudas, ¿verdad? Divorciados, diferentes situaciones. Y yo ahora quisiera que cerremos un momentito los ojos, por favor, cierra un momentito los ojos, piensa de todo el mensaje, de todo lo que el Señor ha ido hablando, ¿qué es lo que te ha dicho a ti? ¿Cuál es tu situación? ¿Eres un creyente casado con otro creyente? ¿Eres un creyente casado con un no creyente? ¿Estás soltero? ¿Estás divorciado? ¿Eres viuda? ¿Eres un novio viviendo con tu pareja sin estar casados? ¿Estás casado legalmente o no? ¿Te has unido legalmente? ¿Has aceptado este compromiso legal? Piensa cuál es tu situación. Piensa cuál es tu circunstancia ahora, en estos momentos, en tu vida. Y piensa que Dios quiere guiarte a lo mejor en tu vida. Quiere guiarte a una vida de gozo, de paz, de contentamiento. Quiere guiarte a una vida de una conciencia limpia. ¿Cómo está tu conciencia en cuanto a tu vida? ¿Cómo está tu conciencia? Como esposo o esposa, como novio, como novia, como pareja. ¿Cómo está tu conciencia? ¿Lo estás haciendo bien? ¿Estás agradando a Dios? En realidad este mensaje es para los creyentes, no para los no creyentes. Por eso te pregunto a ti si eres creyente, ¿estás agradando a Dios? ¿Tu situación agrada a Dios? ¿Es como Dios enseña en su palabra? ¿Te has sujetado a Dios como tu Dios? ¿Haces la voluntad de tu Padre Celestial que te ama y eres su hijo y te está guiando y quiere que vivas como Él te enseña? ¿Qué tal Jesucristo en tu vida? ¿Es tu Salvador? Sí, bien. ¿Es también tu Señor? ¿Tu Señor para obedecerle? ¿Para hacer caso? ¿Para seguir sus enseñanzas? ¿Verdad? ¿Qué tal el Espíritu Santo en tu vida? ¿Lo tienes para guiarte? ¿Lo tienes para que ponga la voluntad de Dios en tu mente y en tu corazón? ¿Lo tienes para que te guíe a hacer la voluntad de Dios? Él es la ayuda maravillosa que Dios nos ha provisto, el Espíritu Santo. Él es el que tiene el poder para ayudarnos a vivir en los caminos y en los mandamientos del Señor. Porque nosotros no tenemos dominio propio suficiente para controlar nuestras pasiones y nuestros deseos y nuestros egoísmos, ni siquiera a veces para cambiar patrones familiares, culturales de nuestra cultura, del sexo libre, de las uniones libres, ¿verdad? Del egoísmo, de las pasiones. Vivo mi vida como quiero. No tenemos control, pero el Espíritu Santo nos es dado para darnos dominio propio, para dar control sobre nuestras pasiones, nuestros deseos y para guiar nuestra mente y nuestro corazón a la voluntad de Dios. Vamos a dejar un minuto de silencio. Habla con el Señor. Pídele perdón si necesitas pedirle perdón. Arrepiéntete si entiendes que Él te está diciendo que no estás viviendo correctamente. Y toma un compromiso delante de Dios de arreglar tu vida conforme a su voluntad. Dentro de un minutito vamos a acabar en oración.
Padre Celestial, te damos las gracias por lo que eres, un Dios de amor, un Dios de sabio, un Dios bueno, un Dios santo, perfecto. Todo lo que haces es bueno, todo lo que haces es bueno. Gracias que quieres lo mejor para nuestra vida. Lo has demostrado a través de Jesucristo, tu Hijo amado. Él vino a darnos vida, vida eterna, vida en abundancia, a limpiar y perdonar nuestros pecados, a reconciliarnos contigo, a abrirnos las puertas del cielo, a abrirnos las puertas de la casa del Padre para poder tener un Padre celestial, que lo tenemos, para que tú lo seas, nuestro Padre celestial, para tener un Salvador perfecto que nos ha salvado eternamente y para tener un Espíritu Santo maravilloso que es nuestro compañero diario para guiarnos en la vida cristiana. Padre celestial, nos presentamos delante de ti pidiéndote perdón por todas aquellas cosas que hemos hecho, que hacemos y situaciones que mantenemos, Señor, que no te agradan, Señor, que son fruto de nuestro egoísmo, de nuestra vanidad, de nuestro orgullo, de nuestras pasiones, de nuestros deseos descontrolados. Padre Celestial, perdónanos, reconocemos cada uno, Señor, nuestros actos, nuestra situación, nuestras decisiones, pero Padre Celestial, también nos rendimos a ti con arrepentimiento, Señor, con una actitud de cambio, de dejar atrás esas cosas, Señor, de buscar tus cosas, de hacer las cosas como a ti te agradan, Señor, de que tú empieces a trabajar en nuestra vida, cambiando todo lo que haya que cambiar para ordenar nuestra vida según tus mandamientos, según tu voluntad. Porque andando en tus caminos, Padre, ahí hay buena conciencia, hay paz, hay alegría, hay gozo, hay amor, hay unidad en los matrimonios. Señor, hay buena actitud, hay cuidarnos los unos a los otros, Padre Celestial, hay dominio propio, Padre Celestial, es agradarte a ti por encima de todas las cosas. Espíritu Santo, te pedimos que transformes nuestras mentes y corazones, Señor, a la voluntad del Padre Celestial, que nos ayudes a andar en los caminos que Jesucristo nos enseñó, esos caminos de vida, de justicia, de paz, de amor, de verdad. Señor, ayúdanos, estos caminos que traen gloria a tu nombre. Ayúdanos aquí a anticipar ya esa vida en el cielo, Señor, como hijos tuyos. Señor, bendice pues, Señor, este tiempo, bendice a cada uno de nosotros y despídenos ahora, Padre, te lo pedimos, con tu paz y con tu bendición. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.